Muy buenos días, mis amados hermanos. Dios me le bendiga mucho en este maravilloso día. Ah, Así que en la mañana de hoy, vamos a continuar, ¿verdad? Con esta serie de confinados. Vamos a concluir con esta parte de las cartas del apóstol Pablo mientras estaba confinado. Así que vamos a continuar destacando estos aspectos importantes, ¿verdad? De la vida, o que destacaba en la vida del apóstol Pablo, en esa vida confinada que él tenía, destacando sus convicciones y lo que fueron sus enseñanzas a través de este confinamiento. Y especialmente vamos a ver cómo él pudo ayudar también a amigos, a desconocidos. En este caso, un amigo, hermano, que se llamaba Filemón. Una carta que fue dirigida dentro de 3 que fueron dirigidas a diferentes iglesias. Él incluyó también esta 4ª carta que fue dirigida a una persona, a Filemón específicamente. Bien, esa es la 4ª carta que vamos a estudiar de este confinamiento de Pablo y estas cartas que él escribió mientras estaba en la cárcel. Pero para dar un poquito del contexto de este hombre a quien Pablo le escribe, bien, Filemón aparentemente era un hombre acomodado en la iglesia o en Colosas, ¿verdad? En la iglesia de Colosas y también incluso en su misma casa había una congregación, había una iglesia también incluida o que se reunían en su propia casa. Bien, así que esta carta fue enviada a Filemón a través de un compañero llamado Tíquico, y que Tíquico tenía un compañero que también se llamaba Onésimo. Bien, este era un esclavo de Filemón, bien, que se había fugado. Es interesante y es una de las razones por las cuales el apóstol Pablo escribe esta carta también a Timoteo. Este esclavo, Onésimo, se había fugado bien de Filemón y parece que había hecho algo mal, bien, había perjudicado en alguna manera a Filemón, pero de alguna manera este hombre Onésimo había recibido a Cristo por el apóstol Pablo. Bien, incluso el apóstol Pablo habla de que este hombre Onésimo fue engendrado en sus prisiones. Bien, había engendrado a este creyente Pablo estando en prisión. Pero a través de todo eso, esta carta de Pablo a Filemón tenía este doble propósito. Primero era que el apóstol Pablo le ruega a Filemón que por favor perdonara a Onésimo, bien, y que lo recibiera ya no como un esclavo, sino como un hermano en Cristo, bien, como si fuera a él mismo que recibiera, bien, como si fuera a Pablo mismo que recibiera a Onésimo. Y el segundo propósito también es mostrarle a Filemón bien cómo debe de relacionarse también entre los creyentes, donde ustedes saben que a otros hermanos, a otras iglesias, él instituyó, ¿verdad?, este tipo de relación entre amos y esclavos. Y vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Así que él compartió algo acerca de los esclavos a la iglesia de Colosenses. Así que en un sentido, esta carta a Filemón no puede divorciarse de lo que Filemón también iba a saber acerca de la enseñanza entre esclavos y también amos en este caso. Y en Colosenses, en la carta que Pablo le escribió a los Colosenses, en el capítulo 13, el versículo 22, vamos a ver un poquito acerca de lo que Pablo trata entre esclavos y también amos. Vamos a ir a Colosenses capítulo 3, Colosenses capítulo 3.
Pero antes vamos a dar inicio con una oración antes de la lectura de la palabra. Oremos. Señor y Padre Celestial, te damos gracias, mi Dios, por darnos esta maravillosa oportunidad que nosotros tenemos para abrir tu palabra, Señor, y seguir aprendiendo de ella en cuanto a tu voluntad, Señor, pero también en cuanto a cómo nosotros debemos guiarnos a través de esta tu voluntad. Guíanos en esta mañana con este texto escrito por el apóstol Pedro, inspirado por ti, para que pueda, Señor, guiar a este hombre, a Filemón, Señor, a tener misericordia, Señor, y piedad por este hombre, Señor Onésimo. Y guíanos a todos nosotros a ver, Señor, cómo todos nosotros no tenemos estatus, no hay nacionalidad, Señor, cuando estamos en ti. Guíanos, Señor, en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús oramos todos. Amén y amén. Muy bien, mis hermanos, entonces Colosenses capítulo 3, verso 22 al 25 dice: Siervos, obedeced en todo a vuestros amos en la tierra, no para ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, teniendo al Señor. Y todo lo que hagáis, dice el apóstol, hacedlo de corazón, como para el Señor, dice aquí, y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia. Es a Cristo, el Señor, a quien servís, porque el que procede con injusticia sufrirá las consecuencias del mal que ha cometido. Y eso sin acepción de personas. El capítulo 4 de Colosenses también dice el apóstol Pablo: Amos, tratad con justicia y equidad a vuestros siervos, sabiendo que vosotros también tenéis un Señor, dice el apóstol, en el cielo. Estas características son muy importantes para todos nosotros, que todos nosotros pudiésemos comprender en todo esto. Estas son consideraciones también de cómo los amos y los esclavos, tanto empleadores como empleados, deben de trabajar bien, cómo comportarse mutuamente como creyentes específicamente. Estas son también consideraciones que vienen de las convicciones que el apóstol Pablo tenía y de las enseñanzas incluso que también el apóstol Pablo había dado también a los Gálatas. Escuchen un poco más acerca de lo que Pablo les explica a los Gálatas cuando una persona realmente está en Cristo Jesús. Escuchemos lo que dice el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 3, Gálatas capítulo 3, el verso 27 al 28. Porque todos los que fuisteis bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. No hay, escuchen muy bien, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo. Esto es algo que es maravilloso y honestamente es revolucionario en esta parte o esta parte de la historia de la humanidad, donde la esclavitud bien irrumpía en todos los rincones, ¿verdad?, del planeta. Pero es interesante que en Cristo Jesús, el apóstol Pablo, todo eso ya no existe entre los hermanos. No hay esclavo ni hay libre, no hay mujer, no hay hombre, no hay personas de diferentes nacionalidades. Hay hermanos, hay miembros de la familia de Cristo. Así que para iniciar con esta carta de Pablo a Filemón,
el apóstol Pablo inicia, ¿verdad?, presentándose a sí mismo como un prisionero de Cristo. También introduce al hermano Timoteo como los redactores, ¿verdad?, de este saludo y de esta carta dirigida a Filemón. Este hombre confinado reconoce, hermanos míos, en su estado la colaboración de este hermano Filemón en su carta, cuando dice en Filemón, en el versículo 1, escuchen muy bien lo que dice Filemón, capítulo 1, dice Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia a vosotros, dice el hermano, gracia a vosotros y paz de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Wow, esto es algo muy importante. Si nosotros pudiésemos ver cómo el apóstol Pablo reconoce, ¿verdad?, la colaboración de este hermano, incluyendo en todo esto, como él, Filemón, incluso recibe en su propia casa su iglesia. Esto es algo muy grato, y el apóstol Pablo también evoca otros aspectos más del carácter de este hermano Filemón, dando gracias a Dios, dice él, en sus oraciones al Señor por él. Escuchen lo que él sigue diciendo en el versículo 5 de Filemón. Porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe, dice, llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos, dice el apóstol Pablo, han sido confortados por ti, hermano. Wow. Evoca hermosos aspectos aquí. Bien, habla acerca del amor, de la fe, habla de la comunión que este hombre tiene en Cristo, bien, de ese amor que tiene para los santos. Al parecer este hombre amaba a todos, bien, y mucho más también a estos santos, porque habían sido también confortados a través de esta persona, Filemón. Y lo probaba ayudando a otros, bien, con su servicio. El apóstol Pablo muestra a este hombre como un hombre compasivo y lleno de gracia, y muy comprometido a ayudar a las personas en sus necesidades. Bien. Así que el apóstol Pablo es en este momento donde comienza a interceder por este esclavo Onésimo, este hombre Onésimo que había recibido a Cristo, ¿verdad?, a través de las prisiones del apóstol Pablo. Pero escuchen muy bien lo que el apóstol comienza a decirle a Filemón en su carta por este hermano. Bien, dice aquí, versículo 8 de Filemón. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad, dice el apóstol Pablo, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego, siendo como soy, Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado, dice el apóstol, en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora nos es útil a ti y a mí. Y te lo he vuelto bien a enviar en persona, es decir,
como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio. Pero sigue diciendo, hermanos, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad, dice el apóstol aquí. Es interesante. Onésimo es una presentación, ¿verdad? Es una representación viva de una persona que ha recibido a Cristo, que se ha convertido realmente, bien, había sido restaurado de tal forma que el apóstol podía tener ese valor de dar este tipo de recomendación. Miren, recíbelo, Filemón, como si fuera mi propio corazón. Recíbelo como si fuera yo mismo. Bien. Así que recomienda a este esclavo Onésimo que se había fugado y que al parecer había hecho algo mal en su pasado, pero que ahora en Cristo Jesús parece, y Pablo lo presenta como una persona completamente nueva, y les recomienda a Filemón recibirlo. Así que esta es la petición del apóstol Pablo. Un hombre había cambiado, y por eso el apóstol Pablo apela entonces a esta bondad de Filemón a causa del amor que el apóstol Pablo le tenía para que recibiera a Onésimo como si fuera a sí mismo. El apóstol Pablo le diría también a Filemón que él puede tener el derecho de exigirle, bien, porque eso es algo bueno, de exigirle tal acción bondadosa, pero a la vez se basa su petición o su apelación al amor y a la bondad que existe en el corazón de Filemón. Pero escuchen muy bien lo que dice en el versículo 15. En el versículo 15 de Filemón, versículo 15 en adelante. Porque quizá por esto se apartó de ti por algún momento, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino como más que un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Eso es hermoso, hermanos míos, porque aquí el apóstol Pablo está mandando a este esclavo prófugo a su amo, bien, a su antiguo amo, pero le está diciendo a su amo que él lo está enviando, pero no como un esclavo. O sea, la forma de recibir ahora a Onésimo no es para ser un esclavo, sino para ser aún su propio hermano. Es impresionante todo lo que un hijo de Dios puede hacer, hermanos míos. Pero es interesante todo eso. Escuchen muy bien, porque sigue diciendo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo sigue diciendo en el versículo 17. Si me tienes, pues, por compañero, acéptalo, como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Wow, hermanos míos, esto es de verdad sumamente impresionante. Es sumamente impresionante ver todas las cosas que un hijo de Dios puede hacer en medio de su confinamiento. El apóstol Pablo ha ayudado a través de su confinamiento a muchísimas personas. Bien, todavía en los días de hoy siguen ayudando mucho cada una de sus cartas que salieron de las rejas, salieron de estas cárceles. Bien. Así que es muy impresionante. Él ha ayudado a personas en las cosas que hemos estudiado a través de esta serie, de este confinamiento de Pablo, cómo él ha ayudado a un carcelero a que no se suicidara, cómo ayudó a que esta persona recibiera a Cristo, no solamente él, sino toda su familia, cómo fueron bautizados también.
cómo instruyó a todas estas iglesias, ¿verdad? A poder conocer, a poder entender de todas estas bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Dios, llegar a toda esta plenitud de gozo que nosotros tenemos en Cristo Jesús. De modo que instruir a estas iglesias en cómo estar firmes en Cristo Jesús, pero también les enseña acerca del carácter y del deber de un creyente que está en Cristo, ¿bien? Así que les ruega, como les ruega este hermano Filemón en su carta, bien, para hacer lo que es bueno. El apóstol Pablo, bien, fue un hombre que estaba plenamente consciente, hermanos míos, plenamente consciente en cuanto al sufrimiento que iba a enfrentar por predicar el Evangelio de Cristo. Bien, les mencioné también algunas palabras de él cuando dijo en Hechos capítulo 21, cuando dijo: porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén, dice el apóstol, más aún a morir en Jerusalén por el nombre de Cristo. Miren lo que le dice también a los filipenses que leímos: pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, la realidad del Evangelio, bien, tiene la capacidad de esta frase que yo les había compartido ya hace varias semanas atrás. El Evangelio nos hace plenamente conscientes, hermanos, del desafío que enfrentamos como hijos de Dios confinados. Aprendimos de que el Evangelio, bien, nos hace plenamente capaces para comprender esos desafíos. Así que un hijo de Dios, ¿qué hace cuando está confinado? Bien, comparte el Evangelio con denuedo, hace discípulos, sirve, ora, tiene valor, bien, sufre, goza, agradece, pero por sobre todas las cosas, hermanos míos, por sobre todas las cosas, un hijo de Dios confía en su Padre. Un hijo de Dios confía en su Padre. Así que hay tantas cosas maravillosas que hemos aprendido a través del confinamiento de Pablo. Escuche, Iglesia Bautista Vida Nueva, lo que dice el apóstol Pablo, o le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, donde dice: acuérdate de Jesucristo resucitado de entre los muertos, descendiente de David, conforme a mi evangelio, por el cual sufro penalidades hasta el encarcelamiento, como un malhechor, pero la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos, para que también ellos obtengan la salvación que está en Cristo Jesús, y con ella gloria eterna. Escuchen muy bien lo que le dijo a los de Tesalónica: porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no fue en vano, sino que después de haber sufrido y sido maltratados en Filipos, como sabéis, tuvimos el valor, confiados en nuestro Dios, de hablaros el Evangelio de Dios en medio de mucha oposición. Wow. Si realmente, Iglesia, comprendiéramos con claridad todo esto, si realmente fueran nuestras convicciones, pudiésemos estar seguros de que somos sus hijos. Porque los hijos de Dios hacen discípulos, predican el Evangelio, porque la palabra de Dios, cuando un hijo de Dios está confinado, no está presa, para nada. Oremos y demos gracias a Dios por este día.
Señor Jesucristo, te damos la gloria y la honra que tú mereces. Guíanos, Señor, a través de tu palabra siempre, ¿verdad? A conocerte, a acercarnos más a ti, Señor. Limpia nuestra vida con tu palabra. Guía, Señor, nuestro camino con ella a través de tu Santo Espíritu, Señor, a toda verdad. Ayúdanos, Padre Celestial, a poder adquirir estas convicciones y principios que el apóstol Pablo, en medio de su confinamiento, les comparte a estas iglesias o a este hermano, Señor Filemón. Guíanos, Señor, a poder darte la gloria y la honra que tú mereces para siempre. Y si hay alguien, Señor, que está escuchando este mensaje y no tiene esa certeza de ser un hijo tuyo, tu palabra dice que tú le has dado la potestad, el derecho para aquellos que han recibido a tu Hijo Jesucristo y creen en su nombre. Guíales a ellos, Señor, por tu buena voluntad a arrepentirse de sus pecados y convénceles, Señor, de ellos a través de tu Santo Espíritu para que puedan gozar de todas estas bendiciones espirituales que nosotros tenemos en Cristo Jesús, para que puedan alcanzar la gracia, Señor, tuya y la misericordia que viene a través de la fe en Cristo Jesús. En el nombre maravilloso de tu Hijo amado Cristo, oramos todos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, algunas de las noticias también y peticiones que quiero hacerle en este día también. Oren mucho, hermanos míos. Ustedes saben que tenemos hasta el día de hoy puesto como la reapertura el próximo domingo 19 de este mes en curso, pero oren mucho. Vamos a tener 2 reuniones, los líderes, los diáconos, en esta semana. En el día de hoy vamos a tener una reunión, una de ellas. Oren mucho por nosotros porque vamos a estar evaluando todo esto que está sucediendo aquí en Santiago, que es una situación mucho más compleja de cuando cerramos, ¿verdad? La iglesia, el templo allá, el local. Así que oren por nosotros para que podamos tomar una buena decisión si continuar con la reapertura o posponerla más adelante. Así que oren mucho por eso. Sabemos que tenemos mucho tiempo sin abrir el local, aunque la iglesia, ¿verdad? Y como le dije, la palabra de Dios no está presa en nuestros hogares, que es el lugar donde estamos confinados mucho del tiempo de la semana. Recordar eso, pero ayúdennos en esta oración, pidan por sabiduría a sus líderes para que podamos entonces tomar una sabia decisión y que podamos ayudar a Vida Nueva a preservar también su salud sabiamente. Bien. Así que oren mucho por esta situación en general que se ha complicado en los hospitales y todo ese tipo de cosas. Así que oren mucho esta tarde para que el Señor nos conceda a cada uno de nosotros esa sabiduría para poder tomar una sabia decisión en cuanto a la reapertura. Dios me le bendiga, iglesia. Nos vemos el próximo miércoles a las 7:30. Dios le bendiga. Bye bye.